Esto pasó hace un par de meses. Me mudé a esta ciudad nueva por trabajo. Soy ingeniero de software y trabajo desde casa. A menudo, espero el autobús al final de una calle desierta. Está rodeada de edificios vacíos y un parque que, a veces, me da escalofríos. Nunca dejé de pensar en cómo el aislamiento empezaba a afectar mi mente. En mi primer día esperando, noté a una mujer al otro lado de la calle. Estaba de pie bajo un farol, con ropa oscura que la hacía parecer parte de la sombra misma. La miré, y ella me miró de vuelta. Fue un instante breve, pero intenso. Me dio la sensación de que me estaba observando. Cuando me di la vuelta para buscar mi teléfono y contarle a alguien sobre ella, ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío en la espalda. No estoy seguro si fue por el cansancio, pero empecé a pensar que tal vez la había imaginado. La segunda noche, la mujer apareció de nuevo. Era como si estuviera esperándome. Me sentí incómodo, pero también, curiosamente, fascinado. La miré fijamente, tratando de entender por qué estaba allí. Me levanté y caminé hacia ella. Pero en ese momento, un viento frío sopló y sentí que me helaba hasta los huesos. Y en un abrir y cerrar de ojos, ella había desaparecido. Solo el vacío de la calle permanecía. Esa misma noche, mientras esperaba el autobús, sentí otra vez que alguien me observaba. Me giré, pero no había nada. Solo esa sensación espeluznante que se arrastraba por mi piel. Mi corazón latía rápido, y un sudor frío comenzó a resbalar por mi frente. Fui incapaz de concentrarme en cualquier pensamiento racional. Quise discutirlo por teléfono con un amigo, pero simplemente no podía. Sentía que algo me acechaba, aunque no sabía qué era. Me pregunté si la mujer era real o una creación de mi mente estresada. Con cada noche que pasaba, la espera se volvía más tensa. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, y la luz del farol a veces se sentía como un ojo observador. A medida que me acomodaba pensaba en mi madre, en lo que pasaría si no llegaba a tiempo al hospital. Pero el verdadero temor era hacia esa figura oscura que parecía anticipar mi llegada. ¿Era solo un producto de mi aislamiento y mi falta de sueño? Cada noche la pregunta me atormentaba. Entonces, en la tercera noche, mientras el frío comenzaba a calar hondo en mis huesos, vi un destello. La mujer estaba ahí otra vez, pero esta vez había algo diferente en su mirada, algo que podría hacer que cualquier hombre perdiera la razón. Me di la vuelta, paralizado, porque dejé de escuchar el sonido del tráfico y el murmullo de la ciudad. Todo estaba en silencio, incluso mi propio ruido interno. Entonces, pregunté en voz alta, ¿quién eres? No hubo respuesta, solo un profundo silencio y el eco de mi voz. Nadie más estaba ahí. Estuve esperando, pero el autobús no llegó. La mujer seguía allí, en mi mente. Sin ninguna señal de vida en la calle, sentí que la oscuridad se cerraba sobre mí. Ella jamás volvió a aparecer. Nunca volví a esperar ese autobús. Capítulo 2. Ecos en la oscuridad. Pasaron varias semanas sin que regresara a esa parada de autobús. Cambié mis horarios, opté por caminar largas distancias para llegar a la oficina. Sentía que el aire pesado de aquella calle me atrapaba. Pero la curiosidad me seguía. La imagen de la mujer se arraigó en mi mente como un eco que no podía silenciar. Una noche, decidí volver. Había pasado días con un nudo en el estómago, aceptando que encerrar ese capítulo me había resultado imposible. Tomé un profundo respiro y caminé hacia la calle desierta. Accedí a la idea de que tal vez podría encontrar respuestas. Aunque tenía miedo, también había una extraña emoción. La plaza del parque estaba iluminada por la escasa luz de los faroles. Las sombras de los árboles parecían moverse con el viento, formando figuras que no podía distinguir. Solo quedaba una profunda capacidad de incomodidad al asomarme. Me acerqué a la misma esquina donde la había visto por primera vez. El tiempo parecía dilatarse en ese lugar. Esperé. Los minutos se escurrieron, pero el autobús nunca llegó. Las luces de la ciudad palpitaban, y el silencio era opresor. En cierta forma, eso lo hacía todo más inquietante.
Estaba convencido de que podía sentirla, su presencia, pero no la vi. Entonces un ruido rompió el silencio. Un susurro apenas audible vino de la dirección del parque. Mi corazón se detuvo otro momento. «¡Hola!», grité, y mi voz resonó desolada en la noche. El eco se desvaneció. Volteé hacia el parque, tratando de encontrar el origen del sonido. Lo único que vi fueron sombras y un par de ardillas corriendo apresuradamente. De repente, me di cuenta de que algo había cambiado. El aire volvió a ser frío, como aquella primera noche. Me pregunté si era parte de todo esto o si había un peso en el ambiente que siempre había ignorado. Tuve el impulso de irme, pero algo me detuvo. Una sombra moviéndose entre los árboles capturó mi atención. Era breve, como si se asomara y se escondiera de nuevo. Con cada latido de mi corazón, la frustración crecía. Nadie más estaba allí. Solo daba vueltas en mi mente, atrapado en un ciclo de preguntas sin respuestas. Y justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, la vi. Estaba de pie en el mismo lugar donde la había visto la primera vez, con su mirada fija en mí. Su expresión era inexpresiva, como si me estudiara. El aire se volvió denso, y por primera vez noté que parecía moverse lentamente, como un reloj que apenas marcaba el tiempo. «¿Por qué me miras?», le pregunté, mis palabras saliendo de mis labios como un susurro temeroso. Ella no respondió. La luz del farol iluminó su rostro e hice un giro en mi interior. Era hermosa de una manera inquietante, con una palidez casi etérea en su piel. Sentí que retrocedía involuntariamente, pero no podía apartar mis ojos. Entonces un relámpago cortó el cielo. El estruendo del trueno sacudió la noche. En el pánico, la vi dar un pequeño paso adelante. Uno más. Y esa simple acción hizo que mi sangre se helara. Ella podía ser real, pero también podría ser un fantasma. Caminé hacia atrás queriendo escapar, pero me tropecé con una piedra y caí al suelo. Elevé la mirada justo cuando la oscuridad a su alrededor pareció adquirir una forma más sólida. Mis respiraciones se hicieron más rápidas. El tiempo se sentía difuso, y en ese momento comprendí que el terror no era solo de lo que podía ver, sino también de lo que no sabía. Me levanté con rapidez, pero en un instante algo cambió. Ella ya no estaba, y por primera vez desde que llegué, el silencio fue roto por un grito. «¡Ayuda!». El sonido provenía del parque. Sin poder evitarlo, avancé un poco más. Pero a medida que me acercaba, una sombra se deslizó entre los árboles, susurrando mi nombre. Me congelé. Nadie sabía que yo estaba allí. Cualquier huida parecía inútil. Así fue como quedé atrapado, escuchando el eco de lo inexplicable, atrapado en la noche. Capítulo 3. La voz en la oscuridad. El grito resonaba en mi mente y por un momento todo se detuvo. La sombra se deslizaba entre los árboles, como un susurro que amenazaba con desvanecerse en el aire. «¿Quién está ahí?», pregunté, pero mi voz sonó temblorosa. No sabía si realmente quería una respuesta o si deseaba seguir ignorando lo que se ocultaba en la oscuridad. Cada segundo se sentía eterno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La llamada por ayuda parecía más lejana, como si proviniera de otro mundo. No podía quedarme parado. Vi cómo la sombra se movía más rápido, como si intentara escapar de mí. Entonces, decidí seguirla. Los árboles estaban más densos a medida que avanzaba, y las ramas formaban un techo oscuro que me envolvía. «¡Espera!», grité, pero mi voz se perdió en la noche. Avancé con cautela, sintiendo cómo el frío comenzaba a calar en mis huesos. Finalmente llegué a un claro. La luna se filtraba débilmente entre las nubes, iluminando un pequeño banco de madera. Allí, la figura que había visto no se encontraba sola. Había otras sombras, no tan definidas, pero que se movían, danzando a su alrededor. Pude distinguir un par de ojos brillantes observándome desde la distancia. Me detuve en seco. «¿Qué está pasando aquí?», musité para mí mismo, sintiendo el pulso acelerarse. Aquellos ojos no eran amables. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo.
Me acerqué un poco más al borde del claro. Entonces, de las sombras principales una figura se materializó. Era una mujer, diferente a la que había visto antes. Ella sonreía, pero su expresión no era tranquilizadora. Su rostro era similar, pero en lugar de esa belleza inquietante de la otra, había algo más oscuro en sus ojos. En ese instante, sentí que el aire se espesó completamente. Has venido. Su voz era melodiosa, pero cada palabra me hizo sentir una punzada de inquietud. Me pregunté si conocía mis pensamientos, mis temores. Deseabas respuestas, ¿verdad? ¿Quién eres?, me atreví a preguntar, aunque internamente sabía que no quería saber la respuesta. Ella se acercó, moviéndose entre las sombras como un espectro, y mientras lo hacía, sentí que el aire se tornaba más frío. Soy quien te ha llamado. Soy parte de esto, dijo, señalando a las figuras a su alrededor. Reconocí que aquellas criaturas parecían estar vibrando, como si la luz de la luna les diera vida. Te hemos estado observando. Los ojos brillantes de las sombras en el fondo continuaban fijos en mí. Una mezcla de terror y curiosidad me invadió. ¿Por qué? ¿Qué buscan?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Queremos que te unas a nosotros, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero primero debes entender el sacrificio. Fue entonces cuando el grito resonó nuevamente, más fuerte que antes. ¡Ayuda! Mi instinto de huida se adueñó de mí. La respuesta que había buscado se convertía en un juego macabro del que quería escapar. Sin pensar, di un paso atrás, pero la mujer dio otro paso hacia mí. No huyas. No puedes escapar de lo que ya te ha encontrado, dijo, y sus palabras resonaron en mis oídos. Era una advertencia. La oscuridad parecía presionarse sobre mí, y un frío intenso me invadió. Sin pensarlo 2 veces, giré y corrí, rompiendo el silencio de la noche con el crujido de las hojas bajo mis pies. La única cosa clara en mi cabeza era la necesidad de salir de allí. Las risas distantes resonaban a mis espaldas. Al cruzar el claro miré atrás y vi que ya no estaba sola. Las sombras me seguían. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que algo en mí había cambiado. Algo me había marcado en aquel bosque. Pero necesitaba respuestas, y la noche apenas comenzaba. Y cuando llegué al borde del parque, lo vi. Un símbolo rayado en la tierra, desenterrado por la lluvia. Algo que no estaba allí antes. La voz en mi mente decía que esto no había terminado. La verdad estaba esperando y yo, implacablemente, debía descubrirla. Capítulo 4. Las sombras de la verdad. Me detuve en seco al descubrir el símbolo. Estaba ahí, marcado en la tierra como una herida expuesta. Curvas, líneas y ángulos que parecían danzar bajo la luz de la luna. No podía apartar la mirada. Cada trazo parecía hacer eco de las palabras de aquella mujer. La advertencia resonaba en mis oídos. ¿Qué significa esto?, le pregunté a la oscuridad, como si ella pudiera responderme. No había sonido, solo el susurro del viento que acariciaba los árboles. El frío se hacía más intenso, y el signo en la tierra parecía ampliar su significado. ¿Por qué lo sentía tan familiar? De repente, el grito volvió a surgir en mi mente. ¡Ayuda! Aunque siguiera siendo una sombra difusa, el eco me hizo temblar. Escuché el susurro de las hojas a mis espaldas, como si esa mujer y las criaturas no estuvieran lejos. Sentí el pánico aumentar en mi pecho. Estaba atrapado entre la inquietud de lo desconocido y la urgencia de ayudar a quien quiera que estuviera en peligro. Decidí que debía investigar. Mientras me inclinaba para examinar el símbolo más de cerca, noté que el suelo estaba húmedo. Miré a mi alrededor en busca de pistas que me indicaran qué ocurrió. La tierra no solo parecía haber sido alterada, sino que también había algo más. Un viejo tronco caído y desgastado del tiempo se alzaba a la izquierda, parcialmente cubierto por la maleza. Allí podría haber algo que explicara esta extraña situación. Me moví lentamente. Mis pasos crujían en el silencio de la noche. Alcancé el tronco y comencé a palpar su superficie,
buscando algún indicio de que estuviera relacionado con el símbolo. Cuando mis dedos encontraron una hendidura, una visión rápida y abrumadora se apoderó de mí. Una escena fugaz. Sombras danzando alrededor de un fuego, riendo y comerciando, mientras una mujer con el mismo rostro que la de antes se alzaba en el centro, sus ojos fijos en el cielo. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó, dejándome con más preguntas que respuestas. «Esto no puede ser real», murmuré, sacudiendo la cabeza para disipar la visión. Pero algo dentro de mí sabía que era muy real, y que estaba conectado a mi propia historia. Mientras luchaba por procesar lo que había visto, un sonido a mi espalda me hizo girar. Las sombras que había sentido ahora parecían acercarse, tallando la oscuridad con su presencia. La figura de la mujer volvió a aparecer de entre las sombras, su sonrisa deslumbrante pero perturbadora. «Te has atrevido a explorar», dijo, su voz sonando como un eco en un pasadizo. «Eso es bueno. Hay mucho que desearía saber». «¿Por qué me has traído aquí?», pregunté, el miedo y la curiosidad entrelazándose dentro de mí. «¿Qué quieres de mí?». «Más de lo que imaginas, pero primero debes entender el sacrificio», repitió con un tono casi hipnótico. «Cada símbolo tiene su historia, y cada historia tiene su precio. Solo cuando estés dispuesto a pagar, se abrirá la puerta hacia lo que buscas». Con cada palabra la presión sobre mi pecho aumentaba. No podía escapar de esto. La noche había hecho su elección por mí. Pero al mismo tiempo, sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante. La necesidad de descubrir la verdad era mayor que el miedo que emanaba de sus ojos. En ese momento, comprendí que el bosque no solo ocultaba secretos, sino que estaba viva, pulsando con una energía que me llamaba. Algo en mi interior ardía. Tenía que avanzar, aprender lo que realmente quería decir aquella mujer. Entonces, antes de que pudiera pensar en retroceder, di un paso adelante hacia las sombras. Y fue entonces cuando lo vi. En el claro, una figura formaba el verdadero símbolo, un camino hacia la revelación, una oportunidad de entenderlo todo. Sin embargo, una sensación punzante de advertencia me detuvo. No sabía si debía seguir adelante, pero el tiempo se agotaba y las sombras se acercaban cada vez más. La incertidumbre me invadió. ¿Y si me unía a ellas? ¿Cuál sería el precio? Con el corazón palpitante, decidí seguir. No había marcha atrás. La verdad aguardaba, y yo estaba preparado para enfrentarla, sin comprender aún que a veces los sacrificios más profundos pueden costar más de lo que imaginamos. Capítulo 5. Reflejos de la verdad. La oscuridad del claro me envolvió como una manta pesada. Lo que había visto se grabó en mi mente mientras me acercaba. La figura era alta, casi etérea, con un contorno que parecía desdibujarse en la bruma de la noche. A medida que me acercaba, el frío se intensificó. Cada fibra de mi ser gritaba que retrocediera, pero no podía. La mujer parecía estar formada de sombra y luz al mismo tiempo, una presencia inquietante que me atraía irresistiblemente. Su rostro, conocido y extraño, parecía estar ahí para revelarme algo más. «El símbolo no solo es un camino, es un juramento», dijo, sus palabras resonando en el aire. ¿Un juramento de qué? Forcé a salir de mis labios, la confusión dominando mis pensamientos. Allí donde hay luz, debe haber oscuridad. Un sacrificio se ofrece para que los secretos sigan vivos. Este bosque es testigo de promesas antiguas, contestó, su tono cambiante, como el viento. Puedes ser parte de esto, pero recuerda, no todo lo que brilla es oro. Dudé. Las visiones de sombras danzantes y risas lejanas crujiendo en mi mente, cada rincón del bosque parecía tener vida propia. Pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. ¿Cuál es el sacrificio?, pregunté. La voz me temblaba. Un hilo de esperanza nacía en mi pecho. Tu esencia, tu conexión a lo que creías verdadero. Debes estar dispuesto a soltarlo todo. Solo así se abrirán las puertas de la comprensión. Su mirada penetrante parecía leer mis pensamientos,
inquietándome aún más. Mientras luchaba con sus palabras, un grito rompió el silencio de la noche. ¡Ayuda! Era el mismo grito que había escuchado antes, resonando más fuerte, más urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer observaba, y por un momento, su sonrisa se tornó en algo casi triste. ¿Escuchas? El sacrificio no es solo tuyo. Otros también deben pagar un precio. Sin pensarlo, giré sobre mis talones, buscando el origen del grito. ¿Quién está ahí? Grité con todas mis fuerzas, sintiendo el eco de mis palabras mientras se disipaban en la noche. Pero no había respuesta, solo el murmullo de las hojas y un silencio sepulcral. La mujer me miró, su expresión imperturbable. Tú decides. Avanza hacia lo desconocido o vuelve a la ilusión de seguridad. Pero ten cuidado. Cada elección tiene sus consecuencias. Atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría encontrar, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. No puedo dejar a alguien en peligro, respondí, mi voz resonando con un nuevo ímpetu. ¿Dónde está? Sin responder, ella extendió una mano hacia el claro, y una luz plateada se filtró, iluminando un sendero escondido entre los árboles. Elige. Tomé una bocanada de aire. El bosque parecía pulsar, como un ser vivo que respira junto a mí. El temor me envolvía, pero la determinación golpeaba con fuerza en mi pecho. El grito una vez más rompió el silencio, y supo que debía actuar. Corrí hacia la luz, consciente de que nunca podría regresar a ser el mismo. Sin embargo, mientras me adentraba en el claro, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Las sombras se hicieron más densas y potentes, atravesando el espacio entre los árboles, envolviéndome de nuevo. La mujer, aunque distante, se volvió hacia mí, su mirada indicándome que ya no había vuelta atrás. Y entonces el claro se quedó oscuro. Las sombras se apoderaron del espacio y sentí que caía. Un oscuro silencio llenó el aire, y comprendí que la verdad puede ser más aterradora que el propio sacrificio. ¿Qué has elegido? Se oyó su voz, pero su figura desapareció dejando solo un eco en la noche. Me detuve. El miedo se convertía en desesperación. Una verdad oscura se cernía sobre mí mientras el vacío se acercaba. Ahora estaba atrapado en un ciclo del que no sabía si podría escapar. La búsqueda de respuestas me había llevado a un lugar del que no había retorno. Capítulo 6. Sombras en el sendero. La oscuridad me envolvió, y por un instante sentí que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Caí en un profundo abismo, un lugar donde la luz no existía, y el sonido se desvanecía en el eco de mis propios latidos. Estuve a punto de perder la noción del tiempo, del espacio y de quién era realmente. Pero, a través de la negrura, un destello de claridad me atravesó. De repente, la tierra bajo mis pies se volvió sólida de nuevo. Abrí los ojos y me encontré en un sendero que parecía surgir de la nada, flanqueado por árboles de corteza negra y hojas plateadas, todo iluminado por una tenue luz que parecía emanar desde el suelo. La atmósfera era extraña, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Y entonces lo escuché de nuevo. El grito. Esta vez sonó más cercano, más desesperado, y me hizo sentir que cada segundo cuenta. Mi cuerpo se movió por sí solo, guiado por la urgencia de salvar a quien fuera el que necesitaba ayuda. Corrí mientras la tierra crujía bajo mis pies, dejando la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. A medida que avanzaba, detalles grotescos emergieron a la vista. Rostros entre las sombras, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Cada paso me llenaba de dudas. ¿Era esta una trampa? ¿O realmente podría encontrar a alguien necesitado de ayuda? La mujer de antes aún rondaba mi mente, sus palabras resonando como un mantra aterrador. Cada elección tiene sus consecuencias. De repente, vi una silueta en la distancia. Me detuve, midiendo las sombras a mi alrededor mientras un pánico fresco me invadía. «Hola, ¿quién está ahí?», grité, intentando mantener la voz firme.
aunque ésta temblaba por dentro. La figura se dio la vuelta lentamente. Era un hombre, su rostro pálido iluminado por la luz del sendero. Tenía una expresión de angustia y una cicatriz que atravesaba su mejilla. «Ayuda», suplicó, acercándose con pasos vacilantes, como si este movimiento le costara un gran esfuerzo. «Por favor, me atraparon en este lugar. No puedo salir». «¿Tú eres el que grita?» El alivio me invadió por un instante, pero la tensión volvió tan rápido como se había ido. «¿Quién te atrapó?» «No lo sé. No lo sé. Ellos vienen por mí. Tienes que ayudarme a salir». Mientras hablaba, su voz se desvanecía, fundiéndose con el murmullo de las hojas. Impulsado por la desesperación, me acerqué un poco más. «¿Quiénes son? ¿Dónde hay una salida?» Sin previo aviso, su mirada se volvió aterrorizada. «No mires atrás», gritó. «No mires atrás». Su advertencia resonó en el aire como un eco distante, repitiéndose en mi cabeza, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Giré lentamente medio esperando un ataque inminente. Las sombras parecían moverse, como si algo acechara detrás de mí, y entonces lo vi. Un par de ojos resplandecientes me observaban desde el umbral de la oscuridad, brillando con un destello maligno. «¡Corre!», grité al hombre, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre nosotros. Comenzamos a correr, el terror llenando cada parte de mi ser. No sabía si aquel hombre era una víctima o un cebo. Pero una cosa era cierta. Debía escapar de este bosque, de esta pesadilla que amenazaba con tragarnos a ambos. Mientras corríamos me asaltó una pregunta. ¿Qué se escondería detrás de esos ojos? ¿Sería lo que se había llevado a la mujer del claro? Sentía que las sombras se cerraban a nuestro alrededor, como si quisieran arrastrarnos hacia lo profundo del bosque. En el instante en que pensaba que habíamos alcanzado un refugio, el grito se elevó nuevamente. Pero esta vez era diferente. Sonaba como un lamento. Éramos perseguidos. El misterio se adensaba y cada paso nos sumergía más en la oscuridad. No sabía si podría escapar. Solo esperaba que el sacrificio no fuera yo. Capítulo 7. La casa en las sombras. Corría sin saber hacia dónde. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, sus ramas extendiéndose como garras en un intento de atrapar a sus presas. El hombre a mi lado jadeaba. Sus pasos se volvían más lentos. «¡Vamos! ¡No te detengas!», le grité, sintiendo que el terror detrás de nosotros se acercaba. «Estoy tratando», respondió entre suspiros. Su rostro se había puesto aún más pálido. Podía ver el esfuerzo en sus ojos, llenos de miedo. La criatura no estaba muy lejos. Lo podía sentir. La presencia opresiva me envolvía, como un manto pesado. Aún así, corrimos. Cada sonido del bosque se volvió un eco aterrador. Las hojas crujieron a nuestro paso, el suelo parecía moverse bajo nuestros pies, y había momentos en los que me preguntaba si realmente existía una salida. Miré de reojo, pero la sombra se había desvanecido, aunque sabía que seguía allí, acechando. «¡No pares! ¡Por favor!», grité sintiendo que cada segundo contaba. Finalmente el hombre tropezó, cayendo al suelo. Si no lo ayudaba, sería una víctima segura. Me detuve y lo levanté con una mano. «Debemos seguir». Aún tenía la advertencia en la cabeza, pero no había tiempo para cuestionar. Arrastrándolo me esforcé por mantener nuestra velocidad. Un grito rompió el silencio, una mezcla entre la desesperación y el horror. Era el sonido de alguien que había perdido toda esperanza. «¿Quién está ahí?», pregunté tratando de identificar la voz. El destino de otros había llegado a mí, como si estuvieran pidiendo ayuda desde más allá de las sombras. «Ellos están cerca», murmuró el hombre. Su voz temblaba. «No podemos quedarnos aquí». Sus ojos miraban en todas direcciones como si la oscuridad fuera un enemigo tangible. Entendí en ese momento que teníamos que encontrar un lugar para escondernos. Seguimos corriendo hasta que encontramos un antiguo tronco caído, cubierto de musgo. Era nuestro mejor refugio, al menos por ahora.
Lo empujé hacia adentro y lo seguí, sintiendo el aliento entrecortado en mi pecho. La oscuridad era abrumadora. Escuché el viento ululando, pero también un susurro que parecía deslizarse entre los árboles. Aquel murmullo estaba cargado de promesas, de esperanzas perdidas. La voz del hombre aún resonaba en mi mente, esa advertencia de no mirar atrás. Pero la curiosidad se mezclaba con el temor. ¿Escuchas eso?, pregunté en un susurro, mi corazón martillando en mi pecho. ¿Qué es? Oh no, nos están buscando. Sus ojos se ampliaron, y comprendí que algo se acercaba. En la distancia, vi las sombras moverse de nuevo. Las formas se arremolinaban como si fueran seres vivos. Entonces, una figura emergió. Era una mujer, su rostro etéreo contrarrestando la oscuridad que la rodeaba. Tenía una extraña belleza, pero sus ojos profundos llevaban la carga de una tristeza infinita. ¿Te has perdido en el bosque?, preguntó su voz suave como un susurro, pero sus palabras parecían tener un poder que me paralizaba. La figura se acercó lentamente, y el hombre a mi lado se encogió. «Vete. No te acerques», murmuré, sintiendo un impulso primario de protegerlo. «Vuelvan a la senda del lamento. Allí encontrarán su destino», dijo la mujer, con una voz que podía confundirse con el viento aullante. «¿Qué significa eso?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Ella giró y desapareció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. «No tenemos que seguirle el juego», dijo el hombre, su voz quebrada. Pero la idea de una senda hacía eco en mi mente. La advertencia resonó, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Era esa la salida que necesitábamos? ¿O era otra trampa diseñada para arrastrarnos hacia la oscuridad? No había más tiempo. La decisión debía tomarse y no podía seguir dudando. El sonido se hacía más intenso, y el peligro se acercaba. Tenía que elegir, seguir la advertencia de la mujer, o arriesgarme a enfrentar lo desconocido de frente. La salida o la perdición, todo en una sola opción. Capítulo 8. La senda del lamento. El latido de mi corazón parecía resonar en el silencio que nos rodeaba. Miré al hombre junto a mí. Su rostro reflejaba la confusión y el miedo que también sentía. La elección se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Seguir la advertencia de la mujer o enfrentarnos a las sombras que nos acechaban. «¿Qué hacemos?», me preguntó él, sus ojos salpicados de desconfianza. «No lo sé», respondí. Las ramas del tronco caído chirriaban mientras nos movíamos. Pero quedarnos aquí no es una opción. Me levanté, obligándome a actuar, impulsada por un instinto primario. Si había algo de verdad en las palabras de la mujer, tal vez la senda del lamento pudiera ser nuestra salvación. Lo tomé de la mano y forcejeé para sacarlo del refugio. «Debemos intentarlo», murmuré, aunque mi voz temblaba. Salimos del tronco y el aire helado nos golpeó de inmediato. La oscuridad parecía aún más densa al estar fuera, pero había un sendero a lo lejos, una tenue luz que parpadeaba como una esperanza. Sin pensarlo, me dirigí hacia eso. «Sígueme», grité. Corrí arrastrando al hombre. La presión de las sombras nos perseguía como un aliento helado en nuestra nuca. «No puedo», dijo él, pero no me detuve. Mi mente estaba fijada en esa luz y en la promesa de la senda. Lo arrastré un poco más hasta que llegamos al comienzo del sendero. Era estrecho, bordeado de árboles altos que parecían murmurar. La luz brillaba con una intensidad que me resultaba extraña, como si estuviese destinada a atrapar a quienes se atrevían a seguirla, pero no había marcha atrás. «El bosque nos está atrapando, que no te parezca seguro. He escuchado historias», se arriesgó a decir, pero yo estaba decidida. «No importa, no podemos quedarnos a que nos encuentren». La senda serpenteaba, y a medida que avanzábamos las sombras en el bosque parecían tomar forma. Los susurros se intensificaron, ahora sonaban como voces distantes clamando por auxilio, un lamento colectivo que helaba la sangre. «¿Qué son esos sonidos?», preguntó él temblando.
Personas que no lograron escapar, respondí mientras sentí un escalofrío denso en mis venas. Sabía que no debíamos escucharlos, que debíamos mantenernos firmes. Mientras nos adentrábamos más en la senda, los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. La luz comenzó a apagarse, como si la oscuridad le robara su fuerza. Rápido, murmuré, acelerando el paso. De repente, el suelo bajo nuestros pies pareció volverse inestable, como si estuviera tratando de tragarnos. Me tambaleé, y el hombre a mi lado cayó de rodillas. «¡Levántate!», grité. «No podemos rendirnos ahora». A lo lejos vi una figura al final del sendero. Era la mujer otra vez, pero esta vez su rostro estaba cubierto de sombras. «Sigan adelante», susurró, y su voz sonó como un eco distante. «Si realmente lo desean». Empecé a correr hacia ella, pero en un instante todo se oscureció. «No», grité extendiendo la mano. Pero la mujer se desvaneció y con ella, la última esperanza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el hombre, sus ojos repletos de desesperación. De repente un grito desgarrador atravesó el aire, resonando en la profundidad del bosque. No podía identificar su origen, pero sabía que era una advertencia. La senda que nos prometía un destino se había transformado en un laberinto. «Regresemos», propuso él, pero ya era tarde. La oscuridad se colocó entre nosotros y el camino de nuevo, como una barrera impenetrable. La sombra volvió a moverse, y comprendí que otra presencia nos observaba. Yo. «No quiero morir aquí», dije, el terror apoderándose de mí. La elección ahora era clara. Seguir el camino que llevábamos, con el miedo creciendo a cada paso, o arriesgarme a enfrentar la sombra que ya no estaba tan lejos. Sin embargo, el tiempo se agotaba y la oscuridad acechaba con insistencia. Capítulo 9. La sombra que acecha. No sabía qué hacer. Estaba atrapada entre el terror de lo desconocido y el miedo de lo que ya conocía. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó él. Su voz apenas un susurro, como si cualquier ruido pudiera atraer al monstruo que acechaba entre los árboles. «Tenemos que seguir el sendero», respondí con determinación a pesar de que mis piernas temblaban. La mano del hombre temblaba en la mía, pero lo apreté con fuerza. No podía permitirnos dudar. La oscuridad crecía más cercana, y con ella, las voces seguían sonando. Un coro de lamentos que nos llamaba. Cada paso que daba sentía el suelo como si quisiera desplomarse bajo mí. La luz se desvaneció más, y la sutil esperanza se convirtió en un frío vacío en mi estómago. «No, no puede ser», murmuré. Miré hacia atrás, buscando aferrarme a cualquier brizna de luz o refugio. Pero la oscuridad estaba ahí, impenetrable. Con cada susurro que se desvanecía, el aire se tornaba más pesado. «¿Escuchas eso?», pregunté. Había un murmullo a nuestro alrededor que no era solo viento. Era algo más, algo que parecía imitar el lamento a nuestras espaldas. «Rápido», ordené y comencé a caminar más rápido. No sabía cuánto más podía soportar. Entonces vi algo a mi izquierda. Una sombra se movía entre los árboles. Giré bruscamente y mi corazón se detuvo. No era una ilusión. Algo se acercaba. «¡Mira!», grité, señalando con la mano libre. La figura se detuvo y me observó. Tenía el rostro pálido, pero los ojos eran tan oscuros que parecían huecos. «No, no podemos quedarnos aquí», dijo él, pero ya estaba corriendo, arrastrándome con él. Las sombras parecían alimentar mi miedo, creciendo con cada paso que daba. La presencia no se alejó. Podía sentirla detrás de nosotros, desplazándose con una agilidad inquietante. «¿Qué es eso?», pregunté ahogando un grito. Cada palabra me costaba más mientras el aire se hacía más denso. Lo único que podía hacer era mirar hacia adelante, al sendero que se curvaba en la distancia. Quería creer que allá había una salida, una esperanza. La sombra comenzó a moverse más rápido. «Sigue corriendo», dije, y él lo hizo. Pequeñas ramas crujían bajo nuestros pies, como si el bosque entero estuviese reaccionando a nuestra fuga.
Sin embargo, las voces de atrás se intensificaron. No eran solo lamentos, sino una mezcla de suplicios y advertencias. De repente el hombre se detuvo jadeando. No puedo correr más, afirmó, y su aliento se convertía en vapor en el aire. Miré hacia atrás. La sombra se acercaba. No había más tiempo. Por favor, grité desesperada. Levántate. Recogí todas mis fuerzas y lo empujé hacia adelante. Antes de que pudiera debatir, me aferré a su brazo. Con todas mis fuerzas, lo llevé de nuevo por el sendero. La sombra chilló, una voz distorsionada llena de furia. El sonido retumbó en mis oídos. No, murmuré, sin saber si hablaba por ambas. Finalmente, el sendero se ensanchó y entramos en un claro. Allí, la luz era más clara, y el silencio se volvió abrumador. Por un momento, creí que estábamos a salvo. Pero la sombra se detuvo al borde del claro, mirándonos desde el fondo de la oscuridad. ¿Qué quiere?, le pregunté a la noche, aunque sabía que nunca me respondería. Fue entonces cuando vi algo detrás de la sombra. Objetos familiares, trozos de ropa desgastados, un reloj roto. Eran fragmentos de aquellos que ya habíamos escuchado. No es solo una sombra, susurré, comprendiendo por primera vez lo que había acechado detrás de nosotros. Es mucho más. El hombre se giró horrorizado, y a medida que retrocedía otro grito desgarrador perforó el silencio. «Nos vienen a buscar», me gritó, y no pude sacar la mirada de la sombra que ya comenzaba a separarse, acercándose un poco más al claro. Tenía que decidir. Era un momento crucial. ¿Nos quedábamos aquí esperando lo que vendría? ¿O corríamos hacia la sombra, buscando la verdad detrás de ella? El tajine de la angustia desbordó mis sentidos, y supe que no había tiempo para pensarlo. Las voces se multiplicaban, y todo indicaba que el desafío apenas comenzaba. Capítulo final. Las últimas sombras. El ambiente estaba fragmentado. La sombra se encontraba en el borde del claro. Su forma oscura se movía con un propósito, como si lo que venía de atrás la empujara. Entonces, el hombre a mi lado comenzó a retroceder. No podemos quedarnos aquí», decía, su voz cada vez más quebrada por el miedo. «Debemos enfrentarlo, no hay otra opción», le respondí. No sabía si el impulso venía de la adrenalina o de una extraña certeza interna. Algo, en lo profundo de mí, sabía que esto era más que una sombra que quería devorarnos. Era un espejo de nuestros miedos. La mujer me había dicho que la salvación requería un sacrificio, y ahora entendía que enfrentarlo podía ser el único camino hacia la verdad. A medida que el vacío se adensaba, me adelanté. La sombra, ahora más tangible, parecía informarse de mi presencia. Daba un paso hacia adelante, obligándome a dar otro. «Fíjate en lo que hay ahí», respiró el hombre entre gritos. Miré nuevamente su dirección. El claro se llenó con más fragmentos, objetos desgastados, pero también siluetas de quienes alguna vez fueron. «Esto no es solo un lugar», musité. Sentí que estaba a punto de encontrar la clave que había buscado durante tanto tiempo. A medida que el terror crecía, la figura se acercaba más. Había una conexión. «Podemos liberarlos», dije, consciente de que las sombras no eran simplemente enemigos. Eran eco de almas atrapadas. «No, tú no lo entiendes», el hombre gritó, su voz resonando. En un instante, la sombra se abalanzó sobre nosotros. Me detuve. No podía actuar con miedo. Tenía que decidir. Enfrentar lo que hubiera allí o entregarme a la desesperación. Con un grito, me lancé hacia adelante, dispuesta a atravesar la oscuridad. El aire se volvió viciado. Escuché susurros mezclados con ecos de mis propios pensamientos. Todo se detuvo cuando entré en contacto con la sombra. Era fría, como la noche más oscura y, sin embargo, había algo que reconocía. No era solo maldad. Era el reflejo de la culpa, de las decisiones que nos habían traído hasta aquí. «Yo estoy aquí», grité, sintiéndome viva. La voz que regresó era un aullido conformado de lamentaciones.
Eres parte de esto, pero ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar? La respuesta comenzó a surgir de mis entrañas. Debía ofrendármelos a aquellos que no pudieron liberarse de su pasado. A medida que la sombra intentaba devorarnos, sentí que algo en mí se desgarraba y de inmediato entendí. Debo ser el sacrificio, resonó en mi mente. Entonces, con cada grito de los que habían sido absorbidos por esta oscuridad, supe que entregándome, podría darles una oportunidad. Hice un paso adelante. El hombre a mi lado estaba paralizado. No, no lo hagas. No puedes. Su voz se desvaneció, mientras me dejaba caer al abrazo de la sombra. En ese momento, sentí el frío del vacío, pero también una euforia desgarradora. Les traigo paz. Grité a los ecos que giraban en la negrura. Entre lo que parecía un océano de sombras, una luz se forjó. Desde el abismo, podría ver a las figuras atrapadas, sus ojos llenos de esperanza, y entonces lo supe. Encontrar lo que realmente significa sacrificarse, a veces necesita ser una elección desesperada. Un fuerte eco resonó y de repente, todo el bosque comenzó a vibrar. Las sombras se retorcían a su alrededor, atrapando las voces en un vórtice. La presión aumentó, pero supe que no estaba sola. La luz creció con fuerza, y entonces la figura de la mujer apareció de nuevo en el claro, ahora liberada y acompasada a la luz que emanaba de mí. La sombra sin rostro se desvaneció en gritos. Unas manos emergieron del oscuro refugio y comenzaron a romper las cadenas que me sujetaban. Las siluetas recuperaron sus formas, las voces se entrelazaban en un coro de agradecimiento. Por fin, hemos llegado a casa. El tiempo se detuvo un instante, y sentí una paz indescriptible pero al mismo tiempo era incómoda. ¿Y ahora? Me pregunté. Las sombras aún danzaban en el borde del bosque. La mujer me miró y se desvaneció de nuevo. Sus palabras quedaban en el viento. No todo se resuelve fácilmente. Me encontré de pie en medio del claro. El hombre que había llegado conmigo estaba allí. Su mirada estaba llena de confusión pero también de asombro. Ambos habíamos sobrevivido, pero había una conexión incompleta. ¿Estamos a salvo?, preguntó, y aún no podía responder. La noche parecía aún estar llena de susurros, como si me llamara a regresar y obtener respuestas. Pero no podía volver a ser quien era. La sombra había dejado su marca. Mientras caminábamos juntos, sin rumbo fijo, el eco de mis recuerdos y la pregunta persistente flotaba en la brisa nocturna. ¿Realmente hemos escapado, o nos hemos convertido en parte de algo más grande y desconocido? Quizá, al final, algunas preguntas permanecerían en la oscuridad,